Bien, hola a todos, mi nombre es Aliocha García y soy el encargado de la formación y la capacitación en la web y proyecto DSA for Trading. Bien, en la clase pasada estuvimos analizando las leyes de Wyckoff de los mercados financieros y al finalizar la clase pues introducimos los conceptos de validación y anomalía para una vela individual. Como concepto principal para analizar la validación y la anomalía, pues estuvimos viendo que el volumen era la idea a seguir y el concepto de validación planteaba que el volumen tiene que validar el avance del precio. Si esto no sucede, pues realmente estamos en presencia de una anomalía. Dentro de las leyes de Wyckoff estudiamos las tres leyes y es precisamente la tercera ley de Wyckoff la que habla del esfuerzo versus resultado, la que nos sirve para entender los conceptos de validación y anomalía. Bien, el tema de la clase de hoy es el análisis de la validación y anomalías en tendencias. O sea, ya en clases pasadas hemos estudiado la identificación de tendencias, pero concretamente tenemos que aprender a validar el nacimiento de una tendencia precisamente por el aumento del volumen generado en una vela específica. Una de las diapositivas de la clase pasada fue esta, en la cual vemos un gran volumen por encima de la media de volumen del día y sin embargo vemos un pequeño spread o rango de cuerpo de la vela. Esto es señal de una anomalía y por supuesto este tipo de anomalía para velas individuales es muy apreciada en las nuevas metodologías de trading con volumen clásico que existen en el mercado financiero. El análisis de validaciones y anomalías usando la ley esfuerzo-resultado claramente es una técnica operativa desarrollada por varios investigadores de los mercados financieros como fueron Tom Williams, Jesse Livermore y más recientemente algunos alumnos de Tom Williams como Anna Cowling, que modificaron de cierta manera esta metodología y le han llamado de diferente forma, como puede ser volumen spread analysis o análisis de rango de volumen, volumen price analysis, análisis de volumen y precio, y realmente todo significa lo mismo. Y por supuesto este tipo de análisis en el mercado financiero es muy efectivo. La única dificultad que le vemos nosotros es que en la actualidad, con el advenimiento de los algoritmos de alta velocidad, pues realmente es muy importante desglosar este volumen clásico en volúmenes parciales, cosa que nuestro equipo ha entendido claramente y por supuesto ha desarrollado una nueva metodología que le hemos titulado DSA, Delta Spread Analysis, que trabaja con volúmenes parciales. En esta metodología, el análisis de validaciones y anomalías, en vez de usar volumen total o volumen clásico, realmente usamos volúmenes parciales. Como ustedes saben, nuestro equipo divide el mercado por zonas, la zona AS por encima del precio y la zona BID por debajo del precio. Y precisamente es esta división del mercado la que nos permite desarrollar un análisis correcto sobre los volúmenes parciales generados sobre ambas zonas. Bien, antes de explicar esta diapositiva, quiero decirles que también en esta clase veremos la teoría de los gaps ya al final de la clase y por supuesto también será muy importante
el entendimiento de esta teoría para poder predecir los futuros avances del precio. Bien, en esta diapositiva realmente la misma resume los conceptos de validación y anomalía. En el lado izquierdo de la diapositiva tenemos velas de afirmación o simplemente velas que realmente tienen un amplio spread de cuerpo de la vela, y los conceptos de validación en este caso serían amplio spread, un volumen por encima de la media, y una anomalía sería amplio spread, una vela de afirmación con amplio spread pero con poco volumen por debajo de la media del día, y por supuesto esto sería una anomalía de mercado. En este caso tenemos las llamadas velas de indecisión, son velas comprimidas con cuerpos comprimidos como las velas doji, y por supuesto el concepto de validación también viene aplicado en el mismo sentido de razonamiento, y si vemos un amplio rango en el volumen por encima del promedio del día y el rango de la vela es pequeño, evidentemente también estamos en presencia de una anomalía. Bien, para comenzar el análisis de validación y anomalía en tendencia alcista, en esta diapositiva precisamente tengo una tendencia alcista de 4 velas, y por supuesto debajo tenemos el histograma de volumen total, y como pueden ver el volumen está aumentando y también el rango de las velas a medida que sube el precio también es mucho mayor. A cada incremento de volumen en cada vela particular corresponde un incremento en el avance del precio en cada una de estas velas alcistas, y por supuesto lo que debería ocurrir en un movimiento al alza es este tipo de validación, o sea, el volumen tiene que validar el avance del precio, y si en una de estas velas detectamos alguna anomalía con respecto al rango de volumen y el rango de avance del precio, evidentemente estaríamos en presencia de una señal o un patrón de mercado que nos estaría indicando que algo raro está sucediendo con esta tendencia, en este caso una tendencia alcista. Ciertamente el concepto de validación se puede obtener en dos niveles en el gráfico. Uno sería la validación individual por velas, y el segundo nivel de validación sería la validación en conjunto de cada una de las velas, lo que equivaldría a decir una validación de la tendencia. Yo creo que en esta diapositiva todo queda bien claro, volumen aumentando y el avance del precio también aumentando, y por supuesto esta tendencia realmente es genuina, es empujada por el aumento de volumen, y les voy a dejar la diapositiva para que la lean, porque realmente necesitan también leer un poco en estas clases para que vayan asimilando conocimientos que realmente en el futuro les servirán de mucho para su trading intradía. Bien, en esta diapositiva tengo una tendencia alcista donde podemos ver en el histograma de volumen que el volumen aumenta a medida que aumenta el valor del precio, y por supuesto esto significa un volumen validando el avance alcista del precio. Como pueden ver en esta diapositiva, en esta última vela es una vela con un amplio spread, también con mucho volumen, pero la siguiente vela es una vela insider en el cual vemos que el volumen es muy por encima de la media del día, y por supuesto la vela tiene un spread bastante comprimido y cuerpo insider
dentro de la vela anterior, del cuerpo de la vela anterior, y esto me da a mí a pensar mucho en el mercado financiero. Me está diciendo realmente que sobre estos niveles de precio el mercado está sufriendo un reversal de mercado. Bien, en esta diapositiva pues tenemos lo opuesto, el mismo análisis, pero para una tendencia bajista, un swing bajista del precio. Y por supuesto no vale la pena hacer el mismo análisis que hicimos en la diapositiva anterior, porque está más que claro el resultado de la validación del volumen con el avance del precio. Bien, anomalía de tendencia alcista. Bien, en esta diapositiva ya sí tenemos que tenemos anomalías de primer nivel, que es dentro de la vela, y anomalías de segundo nivel, que es anomalía en tendencia. Y por supuesto, como pueden ver en la diapositiva, la primera vela, el volumen valida el spread. Después viene una vela que al parecer puede ser una vela de ruptura, donde tengo un amplio rango de volumen y un spread relativamente menor en el avance del precio. Y por supuesto la tercera vela, tengo un amplio spread y un volumen por debajo de la media del día. Y la cuarta vela también es una vela bastante anómala. Aquí en esta diapositiva hago una explicación vela a vela de lo que está sucediendo para analizar los dos tipos de anomalías, anomalías de primer nivel y o de segundo nivel también. Y por supuesto les voy a dejar la diapositiva para que la lean unos instantes. Bien, conclusiones de anomalía de tendencia. Les voy a dejar esta diapositiva para que la lean, y les recomiendo que la lean detenidamente porque contiene conceptos que parecen complicados, pero realmente no lo son. Por ejemplo, el análisis de la barra 3, que vemos un gran resultado con mucho menos esfuerzo, o sea, no hay volumen en la barra. Y esto es muy importante porque siempre a los finales de swing en el mercado, los profesionales salen de la tendencia para dejar que más traders del público sigan entrando con el impulso de la tendencia, y por supuesto que estos queden atrapados en malas posiciones. Esto es una de las técnicas ya que realizan los profesionales para dejar atrapados a compradores incautos que piensan que la tendencia sigue al alza, y no necesariamente tiene que surgir una vela de uptrust o una vela de parada, con volumen de parada, porque los profesionales tienen muchas técnicas para engañar al público. Les voy a dejar la diapositiva para que la vean con calma, la lean y analicen bien lo que dice las conclusiones de este análisis de la diapositiva anterior. Conclusiones generales. En esta diapositiva, la de conclusiones generales, lo más importante a entender es que el análisis de una vela individual lleva al análisis de la próxima vela y así sucesivamente, y es la manera que tenemos para confirmar una anomalía tendencial. Esto es muy importante porque el análisis de contexto en la técnica VSA o VPA, Volumen Spread Analysis o Volumen Price Analysis, de Tom Williams y Anna Cowling, realmente el análisis hay que hacerlo vela a vela para determinar las validaciones y las anomalías. Y por supuesto, este tipo de análisis de mercado, que es muy usado en la actualidad, realmente aún podemos decir que el
análisis de volumen clásico o volumen total por vela todavía en la actualidad es un análisis muy efectivo. Bien, en esta diapositiva tenemos la división del proceso en 3 pasos: un paso micro, otro paso macro y un paso global. Y por supuesto, esto es como resumiendo la explicación del método Volumen Spread Analysis de Tom Williams, que de ahora en adelante, en este curso de análisis a la macroestructura de los mercados, esta metodología operativa será muy importante. Realmente nosotros no abundaremos mucho en el análisis de esta metodología hasta el curso avanzado, porque nuestra metodología DSA usa precisamente esta consecutividad de pasos para analizar las anomalías y las variaciones del avance del precio con los volúmenes parciales. Bien, en esta parte de la clase vamos a analizar los diferentes patrones de velas japonesas candlestick, porque realmente para el uso de las metodologías de análisis del mercado con volumen clásico, realmente los patrones de velas pueden ser de gran utilidad. Y por supuesto no daremos todos los patrones de velas japonesas candlestick porque realmente son muchos, pero sí daremos los más importantes. Bien, vamos a recordar la estructura de las candlestick que vimos en la clase pasada, y en esta diapositiva tenemos una estructura de una vela alcista, la vela blanca, y una estructura de una vela bajista, la vela negra. Estos son velas candlestick o velas japonesas. Evidentemente, recordar este tipo de estructura de la vela candlestick es muy importante para entender el resto de la clase. Bien, la primera vela que vamos a estudiar en esta clase es la vela de onda alta, que es una vela de indecisión. Realmente no es un patrón de tendencia, es un patrón neutro, y por supuesto tiene unas características de compresión del cuerpo y grandes pabilos encima y debajo del cuerpo de la vela. Les voy a dejar la diapositiva para que la lean, la analicen y sepan entender cuando vean este tipo de vela en qué zona del mercado se encuentran. Bien, las peonzas también fueron velas que vimos en las anomalías de tendencias en diapositivas anteriores. Por supuesto, también es una vela de indecisión donde hay presión en ambos sentidos. El tipo de tendencia es neutral, su fiabilidad es baja, porque que una vela salga comprimida no significa que la tendencia se vaya a acabar o el swing vaya a llegar a su fin, pero por supuesto conocerla también es muy importante para el análisis de volumen en la microestructura del mercado. Disculpen, me refiero a la macroestructura, pero también en el análisis de la microestructura del mercado este tipo de vela es muy importante. Bien, la clásica vela doji, que es una de las que más me gustan porque es un patrón de indecisión muy poderoso, generalmente indica inversión del avance del precio, y por supuesto esta indecisión que provoca la aparición de una vela doji en el gráfico, esta indecisión que provoca en el trader a operar, evidentemente es un factor muy importante, porque la mayoría de los comerciantes
no saben si seguir alcistas o simplemente cerrar la operativa que tienen abierta. Este tipo de patrón es muy común en el mercado. A mí me encantan las velas doji para analizar el mercado financiero. Por supuesto, cuando veo una vela doji, enseguidita se me encienden las alarmas y estoy buscando métodos de entrada al mercado o zonas específicas donde ejecutar operativas en mi mercado financiero, que en este caso en concreto es el CL, el crudo ligero. Yo soy operador del crudo ligero y por supuesto cuando veo una vela doji ya se me encienden las alarmas para abrir una operativa. Bien, en este gráfico tengo varias velas doji llamadas doji star y como pueden ver, la aparición de velas doji generalmente o es un reversal de mercado o es una lateralización del precio en las siguientes velas, por supuesto. Pero existen muchos tipos de velas dojis, velas de piernas largas, dojis de piernas largas, hay dojis de lápida y hay de forma general velas sin cuerpo, porque precisamente este es el concepto o la traducción de doji del japonés al español, es una vela sin cuerpo y por supuesto su análisis suele ser muy importante en los mercados financieros. Como pueden ver, las velas doji salen en los máximos y mínimos de las tendencias y como ya he dicho anteriormente, yo en mi operativa diaria, cada vez que veo un patrón doji, realmente las alarmas se me encienden en el sentido de si debo cerrar la posición abierta o simplemente ir pensando en abrir una nueva posición. Bien, en esta diapositiva tengo un breve resumen de la vela hammer o martillo, también una vela, un patrón de vuelta muy importante que marca un giro alcista en la tendencia. Realmente, como dije anteriormente, estos patrones existen muchos, pero a pesar de la gran variedad de patrones, la mayoría son patrones de vuelta y por supuesto es muy importante comprender algunos, si no todos, para tener una idea general de cómo ubicarnos en el mercado financiero por zonas. Bien, en esta diapositiva tengo algún ejemplo de hammer como aquí abajo y aquí. Y por supuesto, como pueden ver, el hammer viene de una tendencia o una onda bajista, sale un hammer y comienza realmente una onda alcista. Como dije anteriormente, estos patrones, si bien son muy importantes, en la gran mayoría de las veces realmente no necesitamos aprendernos esta lista enorme de patrones de vela o formaciones de conjuntos de velas que indican reversal de mercado, porque realmente con estos patrones será suficiente para entender los puntos de reversal del mercado. En esta diapositiva hay algunos otros patrones muy importantes, pero sobre todo quiero hacer hincapié en, por ejemplo, este patrón, una vela insider. El primer patrón que analizamos, como pueden ver, tiene mucho volumen, indicándonos que a pesar de todo, este patrón es un volumen de parada y nuevamente el precio comienza a subir. Con esto les quiero decir que realmente los patrones de vela tienen que representar grandes volúmenes, tienen que ser condescendientes con la ley esfuerzo-resultado, como es el caso de el martillo este que está aquí. Como pueden ver, es un martillo de una onda bajista y es la vela de mayor volumen
por encima de la media móvil, que es esta rayita azul que tiene esta diapositiva. Y por supuesto, esto siempre nos da una información vital para entender cómo se mueve el mercado financiero. En este curso de macroestructura es muy importante entender estos patrones, porque cuando estemos en el curso de microestructura del mercado, o sea, el curso avanzado, realmente poder reconocer los patrones y después poder analizar la microestructura del mismo, pues será fundamental para nuestro futuro como trader en los mercados financieros. Bien, en esta diapositiva, este patrón de vela es la estrella fugaz, viene siendo lo contrario a un martillo. En este caso, para una onda alcista, generalmente sale en lo más alto de la onda alcista, y por supuesto es como una vela que en muchas ocasiones sale con un gap pequeño, y también es una de las velas más importantes de analizar en los mercados financieros como fin de una onda alcista en este caso. Bien, en la diapositiva muestro algunas shooting star también muy importantes, y como pueden ver, generalmente son patrones muy importantes al finalizar la onda alcista. También existen muchos patrones importantes, como estas velas insider que vemos aquí. También indican que los precios comienzan a caer. Y de forma general hay muchos patrones de velas individuales que marcan límites de ondas, ya sean de impulso o de retroceso, pero como he dicho anteriormente, analizarlos en el contexto también puede ser muy importante. Y en la actualidad, con el advenimiento de los HFT, también el estudio de los patrones de vela se hace crítico para entender realmente los límites del mercado financiero y sus avances en precio. Dentro de la lista de patrones individuales también podemos encontrar las velas engulfing, o que cubren realmente las velas anteriores. Estoy buscando aquí en esta diapositiva algún ejemplo. Aquí tenemos uno. Esta vela engloba estas tres velas, de cierta forma, el cuerpo de las tres velas, y por supuesto esta vela constituye una vela engulfing que nos está mostrando que la fuerza alcista es mucho mayor que la fuerza bajista sobre estos niveles, y por supuesto nos está anunciando para los futuros días que el precio se va a lanzar al alza. Bien, a partir de este momento en la clase vamos a estudiar la teoría práctica de los gap. Yo les voy a dejar esta diapositiva para que la lean, porque realmente los gap suelen ser trampas de mercado, trampas de los market makers, y por supuesto cuando estemos en el curso avanzado veremos algunos ejemplos de gap muy inteligentes elaborados por los market makers, que permiten con su salida de las órdenes límites que el precio avance muy rápidamente, generando vacíos de liquidez, etcétera. Y la teoría práctica de los gap a nivel macroestructural es muy importante de entender en este momento, porque en el curso avanzado, cuando estudiemos algunos procesos como los procesos de jumping in y jumping out, verán la importancia de entender qué es un gap de mercado. Bien, les dejo la diapositiva unos instantes. Recuerden que si se quedan con alguna duda pueden detener el vídeo y volverla a leer. Bien, a mí fundamentalmente me interesa, disculpen, desde el punto de vista macroestructural, los gaps de salida, porque realmente cuando comienza el mercado y abre con un gap, es muy importante entender que lo hacen para obtener mejores precios de comercio
y por supuesto esto es una maniobra muy bien pensada, y si lo hacen realmente al final de una tendencia alcista, pues no puede haber mejor señal que la del GATT para anunciarnos que en próximos días el mercado puede comenzar a caer. Bien, en la próxima clase analizaremos a la fortaleza frente a la debilidad, y esta diapositiva es un avance de lo que nos espera la próxima clase, y por supuesto analizaremos los tipos de órdenes al mercado que serán de cierta manera claves para entender en el futuro el cruce de las órdenes y poder comprender cómo se generan los movimientos del mercado. Bien, ya hemos llegado al final de la clase y solo me queda desearles, como siempre os digo, un buen trading intradía y hasta la próxima clase. Chao, chao.